Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente para poder conversar algunos conceptos del libro de Mormón, que podamos entretenernos juntos. Ese es el propósito, disfrutar de las enseñanzas de este maravilloso libro. Hago la aclaración, como siempre lo hago, de que estos son pensamientos individuales, no representa a nadie, solamente es el resultado de muchos años de estudio y de escuchar a tantas personas en mi vida en relación a este libro y solamente compartir algunos sentimientos de las cosas que he aprendido en estos años. Son tantas cosas que vamos a ver cómo ordenamos los conceptos. Primero quiero comentarles en relación a una palabra que ustedes han escuchado en el mundo de la medicina. Eh, esta palabra es la palabra síndrome. Es probable que ustedes la hayan escuchado alguna vez asociado a alguna enfermedad o alguna condición. Yendo al diccionario, el síndrome propiamente tal está relacionado con un conjunto de síntomas con cierto significado y con características muy puntuales y que tienen una cierta identidad. Un grupo significativo de síntomas o signos. Cuando se encuentra una situación así, se le llama un síndrome. Ustedes recuerdan probablemente algún síndrome conocido. Yo lo voy a llevar a la escritura y voy a tratar de transformar esa palabra, pero no en algo como una enfermedad, como negativo, sino que como algo positivo. Vamos a jugar un poquito con las palabras. Quiero llevarlos al libro de Alma, ¿ok? Pongan su mente, si tienen unos minutos, tomen atención porque es muy entretenido lo que vamos a hablar. Vean y vayan al libro de Alma. Alma, recuerden, padre, tuvo un hijo, le puso Alma, y este Alma hijo, recuerdan también ustedes, era un poco rebelde, tuvo una experiencia espectacular, y después él tuvo una vida llena de desafíos en el proceso de arrepentimiento, etcétera, etcétera, hasta que finalmente él se convirtió después de una experiencia espiritual maravillosa. Y ustedes recuerdan que después tuvo algunos hijos, después ya continuó la vida, ¿cierto? Y a veces muchas de las cosas que nosotros hemos hecho como jóvenes, a veces la vida tiende a cobrarnos algunas deudas con nuestros propios hijos. Interesante eso. Bueno, Alma hijo en este caso, no fue un joven muy ejemplar, pero después él tuvo una conversión maravillosa. Y después tuvo 3 hijos, por lo menos son los que se mencionan, podría haber tenido más. Y estos hijos están claramente nombrados en las escrituras y ustedes probablemente también lo recuerdan. Los 3 hijos de Alma que se mencionan son Elamán, Shiblón y Coriantón. ¿Recuerdan? En las últimas fases de su vida, Alma quiso bendecir a sus hijos. Y aquí es donde yo quiero generar alguna enseñanza para todos, que a mí también me ha ayudado, sobre todo en estos años. Y no voy a entrar en términos doctrinales ni algunas cosas, porque hay muchas doctrinas interesantes en estos capítulos, pero quiero llevarlo a algo que probablemente puede ser muy práctico en nuestras vidas. Entonces, Alma en algún minuto tuvo la necesidad de bendecir a sus 3 hijos, Elamán, Shiblón y Coriantón. Esto se encuentra, para que ustedes, si quieren ir a las escrituras, se encuentra en el libro de Alma desde el capítulo 36 hasta el capítulo 42. ¿Ok? Y quiero que ustedes interactúen un poquito con lo que estamos conversando. Si tienen el libro de Mormón ahí, bienvenido. Vayan al capítulo 36 y 37, que son específicamente las palabras que se le dieron al primer hijo, a Elamán. Quiero que cuenten, fíjense que siempre lo que les voy a pedir, quiero que cuenten los versículos que tienen estos 2 capítulos que Alma le dio a su hijo Elamán. Capítulo 36 y capítulo 37.
¿Ok? Si ustedes cuentan los capítulos, los versículos de estos dos capítulos, al sumarlos se van a dar cuenta que son, ¿lo contaron? 77 versículos. ¿Ok? Interesante. Después, en el capítulo 38, cuando Alma habla con su hijo Shiblón, solamente él toma un capítulo para contar esta historia y está en el capítulo 38 de Alma. Si pueden contar los versículos que tiene ese capítulo, se van a dar cuenta que son 15. Muy bien. Y después, cuando bendijo a su tercer hijo, que era Coriantón, ustedes se van a dar cuenta que ahí están los capítulos desde el 39 al 42. Ahí van a tomar un poco más de tiempo, pero si cuentan cada uno de los versículos del capítulo 39, 40, 41 y 42, al sumar cada uno, van a tener la cifra total, si no me equivoco, de 91 versículos. ¿Ok? Entonces, recuerden estos tres números: 77, 15 y 91. Entonces aquí podemos sacar una fotografía de esto y todos los que somos padres nos vamos a dar cuenta que efectivamente esto se repite en la crianza y en los consejos que a veces nosotros le damos a nuestros hijos. Tres tipos de hijos que ahí se mencionan. Ustedes saben, Elamán, espectacular, él llegó a ser el líder después que Alma murió, Alma hijo. Por lo tanto, Alma necesitaba darle ciertas instrucciones en relación a lo que él tenía que hacer después, cuando tomara por así decir, el llamamiento que su padre iba a dejar. Por lo tanto, él necesitaba ciertas instrucciones y bueno, se dedicaron 2 capítulos, 77 versículos. Interesante. Él era un muy buen hijo, entre paréntesis, espectacular de la mano. Después tenemos, y ahí es donde quiero detenerme un poquito, al libro en el capítulo 38, cuando habla a Chiblón. Chiblón, la pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo era él? ¿Recuerdan? ¿Era más o menos, malo, bueno? ¿Recuerdan? Él era muy bueno también. Se ve que hay unas palabras y dejan de entrever de que era un joven muy obediente, que incluso siempre seguía a su hermano. Entonces, el padre, en este caso Alma, dedicó nada más que 15 versículos, como diciendo, súper bien, sigue adelante y ya está. Y después tenemos el tercer hijo, que es Coriantón, que toma un número mayor de capítulos con 91 versículos. Y aparentemente el mayor tiempo que Alma invierte es en este tercer hijo. La pregunta viene de cajón, ¿cómo era Coriantón? ¿Cómo era él? ¿Recuerdan qué pasó con él? No vamos a entrar en detalle, pero sí, él había sido un joven, y de hecho había sido un misionero, y parece que no se había portado muy bien. Hizo una cantidad de cosas que no son dignas de imitar. Por lo tanto, tenemos a un padre que tomó a su hijo y comenzó a enseñarle el Evangelio. Empezó a enseñarle las doctrinas muy detalladamente. De hecho, ahí nosotros podemos extraer enseñanzas maravillosas. Sin embargo, hay mucho dolor en esas palabras, mucha angustia de un padre conversando con su hijo. Impotencia quizás, sobre todo impotencia cuando el hijo no entiende la visión que el padre trata de transmitir. Entonces, tenemos aquí una figura, una fotografía de una instrucción de un padre a 3 hijos, por así decir, con diferentes perfiles. El perfil de Elamán, el líder, que iba a tomar el mando. El otro hijo muy bueno, pero bajo perfil, muy obediente, un seguidor, como diciendo siga adelante. Y un tercero que había sido muy rebelde y que necesitaba ser amonestado. Y por supuesto, gran parte de la angustia se reflejó en enseñarle el Evangelio a ese hijo
que quiero contarle la historia final. En realidad después Coriantón, después en el libro de Mormón se arrepiente y sigue trabajando por la obra y eso es muy interesante, escuchar la parte final de la historia. Coriantón finalmente volvió, por así decir, al redil. Aquí es donde yo quiero detenerme. Miren, al principio yo hablaba de un síndrome, ¿recuerdan? Ok, lo que yo quiero dejar en sus mentes hoy es que ojalá pudiéramos tener un síndrome, pero no en un sentido de una enfermedad, sino que pensando en el síndrome como un elemento positivo. Y le voy a poner a este síndrome el síndrome de Chiblón. Chiblón, el hijo del medio, que solamente se le dedicaron 15 versículos, y este tenía una particularidad. Era un joven muy bueno, pero probablemente no daba, no era muy, por así decir, no era muy protagonista en los eventos, pero sin embargo era muy fiel. En la iglesia nosotros hemos escuchado cientos de discursos y enseñanzas en relación a la humildad, en relación al ser fieles, más allá de las recompensas. Hemos escuchado cientos de discursos y enseñanzas en relación al ser fieles en el anonimato y no estar siempre demostrando las cosas que nosotros hacemos. Y eso requiere, por supuesto, mucha humildad. En ese sentido, me gustaría llamar a todos, y yo también he aprendido y sigo aprendiendo en relación a esto, probablemente no lo logro, a tener este síndrome de Chiblón. Bajo perfil, fiel, seguidor, etcétera, etcétera. Esto es otra cosa interesante. Cuando Dios tiene que elegir un líder, o quizás la pregunta va por el otro lado, ¿como quién le gustaría ser? ¿Como Elamán? ¿Como Chiblón? ¿O como Coriantón? O quizás la pregunta mejor hecha es, ¿como quién deberíamos ser? Y aquí a lo mejor les voy a sacar hay una especie de estereotipo que va a ser cambiado. Es probable que todos inmediatamente piensen ser como Elamán, pero quizás nosotros deberíamos desear ser como Chiblón. Porque cuando deseamos ser como Elamán, es como cuando queremos anhelar y llegar a ser como el líder, en un sentido completo. Es bueno imitar a los líderes, pero ojo, que a veces cuando nosotros deseamos ser el líder, a veces entramos con sentimientos un poco incorrectos y poca humildad. Entonces, el consejo es en realidad llegar a ser como Chiblones, porque desde ese grupo es donde Dios elige sus elamanes. Cuando Dios elige a un elamán, en este caso, no lo elige normalmente como una persona que ya está en los titulares y al tope de todas las actividades, sino que normalmente lo ve por su fidelidad, lo ve por su diligencia y obediencia. Por lo tanto, cuando nosotros nos esmeramos en ser como Elamán, a veces cruzamos la línea y a veces pensamos que merecemos estar en esa posición. Entonces, lo mejor es tener un perfil como Chiblón y dejar a Dios que elija a sus elamanes del grupo de los chiblones. No sé si me entienden. Ni siquiera he tomado el tiempo para darle la alternativa de que queremos ser como Coriantón, porque me imagino que no queremos ser como Coriantón en este cuadro. Entonces, el síndrome de Chiblón debería llegar a ser nuestra enfermedad, con esos síntomas que Chiblón tenía: seguidor, humilde, obediente, escuchar a sus padres, quizás no con mucha bulla, con un poco más de silencio, y de esa manera entonces llegar a la vida eterna, finalmente, que debe ser nuestra recompensa final.
Hemos escuchado cientos de intervenciones, incluso me recuerdo una del presidente Brigham Young, de tantos presidentes de la iglesia, que hablan de que la fuerza de la iglesia no necesariamente está siempre en los líderes, sino que en los miembros, en la gente humilde, en la gente que normalmente, en las hermanas, por ejemplo, que muchas veces no son mencionadas, pero donde descansa toda la fuerza de la iglesia. Los pioneros no tan solo cruzaron las montañas, hicieron todos los milagros que se vieron por solamente el líder que los guiaba, sino que por toda esa gente que estaba empujando las carretas, animando a los hermanos, cantando por las noches, eh, siendo fieles, siendo obedientes a las instrucciones de los líderes. Por lo tanto, si nosotros vamos a las Escrituras, es probable que ustedes puedan, por ejemplo, hacer un juego ahora. A veces es un poco difícil, pero podríamos comenzar a descubrir a esos chiflones en las Escrituras. Y se van a dar cuenta, a veces es difícil identificarlos, porque normalmente se identifican los elamanes de las Escrituras, o también los coriantones de las Escrituras. Pero muy pocas veces se resalta la labor de los chiflones en las Escrituras. Es probable que ustedes tengan en mente alguno de ellos. Vamos a hacer un juego, vamos a ver si podemos encontrar algunos chiflones en las Escrituras. Ya que estamos en el libro de Mormón, piensen, desde el principio hasta el final, pongan en sus mentes algunos chiflones. No vamos a hacer el ejercicio con los elamanes, porque está claro, Nefi es un elamán, Leí es un elamán, ya sabemos quiénes son los coriantones, etcétera, etcétera. Pero no busquen algunos chiflones en las Escrituras, ¿sí? Sam, por ejemplo. Sam es un chiflón, hermano de Nefi. Los hermanos que nacieron después en el desierto. Quizás Jacob era un chiflón en su momento, pero después llegó a ser un elamán porque fue elegido. Ahí tienen un ejemplo. Los elamanes llegan a ser elamanes cuando se les llama a una posición, pero normalmente son chiflones primero. Para mí las mejores chiflones son las esposas de los líderes. Las mujeres en general han llegado a este mundo y son excelentes chiflones. Personas que silenciosamente hacen su trabajo, que a veces no son correctamente reconocidas, pero que sin ellas muchas de las cosas que tenemos y que somos no los tendríamos. Por lo tanto, las mujeres en general son grandes chiflones. La esposa de Leí, la esposa de Nefi, la esposa de cada uno de los líderes, silenciosamente haciendo su trabajo y ganando, por supuesto, el mérito para llegar a la vida eterna. Zoram, por ejemplo, algunos estoy identificando chiflones, ustedes pueden seguir haciéndolo. Gedeón, ¿recuerdan a ese hombre Gedeón? Súper fiel, que se menciona 2, 3, 4, 5 veces en las Escrituras por ahí, por Mosía, y después lo matan injustamente. Hizo mucho bien a la iglesia, un gran chiflón. Los hijos, por ejemplo, de Mosía, quizás Amón llegó a ser, por así decir, un elamán, pero los otros hijos, Aarón, Omni, Imni, ellos son chiflones. No se les menciona mucho, pero son súper fieles. La típica mujer clave en las historias del libro Mormón, Apich. ¿Recuerdan a esa mujer espectacular? Una gran chiflona. Los 2000 jóvenes, por ejemplo. Siempre se habla de los 2000 jóvenes, pero cada uno de ellos son seres individuales, que a lo mejor no están reconocidos en la escritura como nombres propios, pero son los 2000 jóvenes. Imagínense los milagros que ellos hicieron, producto de su fidelidad. Estos 2000 jóvenes efectivamente son grandes chiflones. En la restauración, si vamos a la parte de nuestros días, nos vamos a dar cuenta también que ahí hay grandes chiflones. Podemos identificar uno de mis chiflones favoritos, es el hermano de José Smith, por ejemplo, Jairo. Imagínense la fidelidad de él, que partió escuchando
el relato de su hermano y le creyó desde el comienzo. Y durante toda su vida se mantuvo fiel e incluso llegó a morir con él, a ser asesinado en el mismo lugar en el año 1844. Un gran Chiblón. Quizás lo conocemos, pero siempre estuvo ahí como en la segunda o tercera línea en términos de popularidad. Sin embargo, el Señor lo supo recompensar con su hijo, con su nieto, llegando a ser grandes presidentes de la iglesia. Las bendiciones que tenemos por ser chiblones son incomparables. En realidad, es probable que ustedes ya tengan en su mente específicamente lo que hablamos con respecto a este síndrome de chiblón. Por mi personalidad, esto ha sido un tema bien interesante porque yo, como digo, es probable que por mi personalidad uno siempre tienda a ser como el Amán, o incluso en algunos momentos también como Coriantón, en momentos de rebeldía. Pero no es fácil imitar a personas que son de bajo perfil, porque por lo menos en el caso mío no es la forma como yo soy. Pero tengo mucho que aprender de este concepto. Y cuando uno va a las escrituras, cobran sentido algunas palabras incluso del Salvador, cuando él decía, por ejemplo, cuando tú ores, no lo hagas en lugares públicos para que te vean, o cuando tú ayunes, lava tu cara y hazlo en privado, y no andes contándole a la gente que andas haciendo esto, sino que hazlo tranquilo, que sepa Dios y tú. Y él dice, si tú lo haces así, si Dios lo ve en secreto, él dice, te recompensará en público. Hay mucha gente y muchas veces nosotros caemos en la misma situación. Cuando hacemos algo tendemos a publicarlo, a estar constantemente queriendo demostrar que hicimos tal o cual sacrificio. No es fácil hacerlo y quedar en el anonimato. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Tantas enseñanzas que en las Escrituras encontramos que hablan justamente de este perfil de persona que es el que deberíamos imitar. Por eso para mí el síndrome, no olviden, el síndrome de Chiblón llega a ser un tema muy interesante. Y desde que aprendí este concepto siempre ando identificando yo a estas personas que son como Chiblón. Recuerden, los elamanes se eligen de los chiblones. Ojalá que no seamos coriantones. Y si somos, bueno, como coriantón, arrepintámonos y volvamos. Pero la fuerza y la confianza de Dios está en este grupo de fieles que no andan haciendo alarde de todo lo que hacen, sino que son fieles y el Señor sabrá recompensarlo. Ustedes pueden ir al Antiguo Testamento, pueden ir al Nuevo Testamento, a Doctrina y Convenio, en realidad todas las enseñanzas de las Escrituras y pueden comenzar a reconocer estos chiblones. Como digo, a veces no es fácil reconocerlos en las Escrituras y cuando no lo encuentren significa porque son realmente verdaderos chiblones. Bueno, un placer conversar de estas cosas con ustedes. Ojalá que lo disfruten como lo disfruto yo. Y vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Ya estoy pensando en un par más y poder compartir y dejar este registro para las siguientes generaciones. Que les vaya muy bien. No olviden, síndrome de Chiblón.